interior de estas organizaciones y de apalancar todo el trabajo en el talento humano. De esta manera, para cerrar el primer día de nuestro congreso, tenemos nuestro segundo panel en el marco del evento, Comunicación para liderar el cambio al interior de las organizaciones. Este panel será moderado desde Argentina por la venezolana Alma Cepeda, con la participación de Cecilia Arista desde México, María José Quiseno y Carolina Sendoya Ángel desde Colombia, Sandy Calle desde el Ecuador y Yanira Flamenco desde El Salvador. Para tener una mejor experiencia, los invitamos, reiteramos nuestra invitación a que ustedes compartan fotografías, comentarios, frases que hayan impactado su presencia en el Congreso con las etiquetas numeral Diálogo CI, numeral CONCIN 2020, numeral Día CI, numeral 7 años Diálogos CI y numeral panel 2 CONCIN para este panel específicamente. Los dejo entonces en compañía de este grupo de damas que revalorizan, por supuesto, la presencia femenina en la gestión de la comunicación interna. Señoras, sean todas bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este cierre, en esta primera jornada del CONCIN 2020. Este escenario virtual es de ustedes. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si estamos ahí ya conectadas. Si estamos viendo ahí a Alma. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Sí, Cecilia. Sandy, bienvenida. Hola, desde Colombia les saluda Carolina. ¿Cómo están? Hola Carolina, te escuchamos. Bienvenida. Buenas tardes para todos. Hola María José, bienvenida. Buenas tardes. Desde El Salvador les saluda Yanira Flamenco. Bienvenida, Yanira. Yanira, un gusto. Bienvenida. Gracias. Bien, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo panel en este día inaugural. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Sí? Claro, claro, perfecto. Escuchamos perfecto, Alma. Bienvenida tú también. Inaugural del quinto Congreso Iberoamericano de la Comunicación Interna bajo la orientación Una nueva visión para liderar la estrategia, para inspirar el cambio y para actuar con flexibilidad y resiliencia. Nos corresponde cerrar el día de hoy con una jornada intensa. Hemos tenido una cantidad de conferencias, webinars, casos que panel y que bueno, que hemos disfrutado ampliamente durante el día de hoy. Como decía Jacob, es el Día Internacional de la Comunicación Interna. También celebramos el 7º aniversario de la comunidad Diálogo CI, así que nosotras, este panel de mujeres líderes de Latinoamérica, sumamente contentas de acompañarles. Decimos y creo que lo han dicho también disertantes que nos han precedido, que las personas y las organizaciones hemos transitado un año, digamos que extraño, incierto, desconocido, a causa de la pandemia mundial, que bueno, que nos llegó de sorpresa y que ha significado una gran cantidad de cambios, de nuevos hábitos, incluso de una acelerada transformación digital que en otras oportunidades o en otra época, digamos que en 3 meses ha sucedido lo que en otra época hubiese ocurrido en años, y ahora en los primeros 3 meses vimos una cantidad de cambios, bueno, que la verdad ha significado una cantidad de movimientos, no solamente en la vida personal, sino también en lo laboral, por supuesto, ¿no? En este panel tenemos distintas áreas y distintas miradas para abordar lo que es la comunicación para liderar el cambio al interior de las organizaciones. Como les decía, les invito a conocer estas miradas que nos traen estas mujeres de Latinoamérica. En este caso nos acompaña Carolina Sendoya Ángel desde Colombia, representando a Bianca. Está Cecilia Arista desde FIRA, Banco de México. Está María José Quiseno desde Bancolombia. A ver, déjenme subir un poco el volumen, a ver si me escuchan mejor. Está Sandy Calle, desde el Gobierno Local de Cuenca, Ecuador, y Yanira Flamenco, desde el Banco Central de El Salvador. Entonces, bueno, los invito a que
disfrutemos de este panel, que conozcamos la mirada de cada una de nosotras. Y les pregunto, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran ustedes? Carolina, Cecilia, María José, ¿cómo están? Bueno, muchas muy bien, gracias. desde México. Adelante, Carolina. Muchas gracias. Estamos muy emocionadas, yo creo todas hoy, por conversar y estar en este panel, un día intenso, la verdad, para la comunicación organizacional y nuestras comunicaciones internas. Así que la verdad me siento honrada, Alma, por toda la organización impecable, con Janine y todo el equipo que ha trabajado con ustedes para hacer posible este gran congreso y estos 4 días. Así que a sus órdenes y muy contenta desde Colombia de poderles compartir nuestras experiencias y prácticas. Bueno, yo también. Sandy, adelante. Qué gusto. Bueno, para mí un orgullo desde el Ecuador. Creo que estas mujeres valiosas, las experiencias que cada una de nosotros podemos aportar para quienes nos ven, nos escuchan, sobre todo dentro de la experiencia de la comunicación organizacional en cada uno de nuestros puestos. Yo más en la parte política, en la parte de gobiernos, en la parte de la administración pública. Así que felicitaciones. Yo creo que estos espacios son necesarios para que mejore la comunicación, para aportar al desarrollo de los pueblos y sobre todo al servicio, que creo que es lo más importante. Felicitaciones a todos ustedes, qué excelentes profesionales. Para mí un honor estar aquí con ustedes. Alma, ha sido un día muy especial. Yo quiero mandarle un saludo no solo a los organizadores, sino a todas aquellas personas que se han quedado hasta esta hora para ver este panel. Y desde esta mañana que arrancábamos con Joan Costa, veíamos cómo juntos podemos construir el futuro y los nuevos modelos de comunicación que requieren las organizaciones para esta fase post-pandemia. Así que feliz de estar aquí con ustedes y con estas mujeres vibrantes y espectaculares que seguro juntos vamos a construir una visión compartida muy interesante. Así es. Bueno, en mi caso, pues igualmente muy feliz y es un honor de verdad compartir con ustedes en este congreso donde realmente lo que más ha prevalecido es la empatía, el sentido de familia y la calidez, ¿verdad? Así es que estoy realmente honradísima, no solamente de estar con mis compañeras, con quien ya hicimos una comunicación mucho más fluida, ¿verdad? Nos conocemos, nos seguimos, ¿verdad? Y realmente ahorita pues es para compartir con todos. Y pues igualmente, Alma y todas las compañeras de panel, muy contenta de poder participar en este intercambio de visiones que seguramente enriquecerá nuestro trabajo y también seguramente el trabajo de las empresas. Y igualmente reconozco toda la capacidad, todo el apoyo que desde Colombia nos has provisto, y también en el caso de Janine, de toda la organización que de verdad ha sido un gran esfuerzo el que han estado haciendo a través de este primer día del Consil. Y pues adelante, pues estamos aquí para charlar, para conversar y para hacer representativa esta parte de la comunicación. A la orden. Ciertamente, gracias María José, gracias Cecilia, Jan, Carolina, Sandy. Me encanta que hayamos tenido la oportunidad de saludarnos, y desde ya vamos a dar inicio a esta que será una conversación sobre este tema que nos reúne: comunicación para liderar el cambio al interior de las organizaciones. Y desde ya comienzo con esta primera inquietud que se nos ha planteado en este panel, es decir, desde sus miradas. Voy a subir un poco más el volumen, aparentemente no me escucho bien, pero ya trataremos de solucionarlo. Desde sus miradas y el rol que cumplen en la organización, y aquí la participación de cada una de ustedes puede darnos la oportunidad de conocer las coincidencias y también las diferencias, entendiendo que cada caso es un espacio de aprendizaje, porque además hablamos de que está sucediendo en este momento, está sucediendo en la práctica, ¿no? Entonces, ¿de qué manera han afrontado el liderazgo para llevar adelante las iniciativas y los cambios que nos ha tocado surfear este año en pandemia? ¿Varía el liderazgo de acuerdo al tipo de organización, aprovechando que tenemos distintas organizaciones acá? ¿Y qué tipo de competencia nos demanda? Yo quisiera empezar con Cecilia, si me permite, y así vamos cada una.
Claro, claro. Bueno, pues mira, habría que decir que el liderazgo no debiera estar en función del tipo de organización, sino del tipo de situación. Leía recientemente en Harvard Business Review un artículo de Herminia Ibarra y Ann Schuller, ambas especialistas destacadas del comportamiento organizacional, Herminia en el London Business School y Ann en la Escuela de Negocios de Oxford, donde colocaban al centro de las competencias de un líder su capacidad de potenciar la colaboración, algo que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo y desde el inicio del panel. Es importante poner estas capacidades de colaboración al centro en una organización que se mantenga en constante aprendizaje y en donde el líder debe aspirar a convertirse en experto en el entrenamiento situacional. Y bueno, eso implica lograr un equilibrio bien, bien fino entre estilos directivos y estilos no directivos de liderazgo, de acuerdo con las necesidades específicas del momento. Y en cuestión de las competencias, pues resulta muy significativo lo que dicen Ibarra y Schuller precisamente sobre el papel de la comunicación, que no tiene duda es el primer y el mejor atributo y competencia que requieren los liderazgos de la organización para transmitir ese liderazgo de mando, ¿no? Pero, sin embargo, comentaban ellas, ¿no? Que el líder debería ser visto en este momento, debería él verse a sí mismo como coach, como facilitador del aprendizaje, con esa capacidad de ser buen comunicador, de lograr transmitir y de lograr capitalizar su propia experiencia y la capacidad de los miembros de la organización para tomar sus decisiones y para aprender de ellas, ¿no? El líder que piensa que puede influir en la percepción de sus empleados y de sus clientes con el lema nuestra experiencia nos respalda, por ejemplo, no se está dando cuenta de pronto que la experiencia, como decimos acá en México, no sirve para maldita la cosa en un mundo con coronavirus y en un entorno con un fuerte y un veloz desarrollo digital que no existía y no tiene antecedente en los 50, 60 o 65 años que pueda tener de experiencia organizacional cualquier institución, ¿no? Hoy la promesa de venta interna y externa de una organización tendría que estar relacionada a la capacidad de resiliencia y a la rápida adaptación al cambio. Y bueno, pues en la entrada por esa puerta de resiliencia y de adaptación son los sectores comerciales los que se han movido más rápido, ¿no? Los sectores financieros, como en el caso de FIRA, que es una entidad financiera de fomento al campo, aún y cuando van corriendo tras el cambio tecnológico y van teniendo avances en la conquista de la lealtad de sus segmentos de negocio en el marco de innovar con tecnologías digitales en lo que respecta a al negocio, en la parte del capital humano todavía van lento para capitalizar y fomentar el aprendizaje interno como instrumento para potenciar la adaptación al cambio y para liberar el potencial de las personas y maximizar su propio rendimiento. Nosotros en la institución empezamos recién este año, sí, una redefinición de rumbo, una nueva estrategia de negocio que considera una dimensión de aprendizaje y crecimiento, donde una acción estratégica en específico es la eficiencia de la comunicación interna. Sin embargo, en el entorno de las necesidades de atención de los sectores que financia la institución, hoy en realidad el enfoque está prioritariamente en que la estrategia institucional en general permee hacia el conocimiento de toda la entidad. Pero lo cierto es que aún falta a la par un ejercicio que permita vincular esa estrategia en acciones concretas para el personal y para que el personal pueda apropiarse de la estrategia y la visibilice más allá de una campaña informativa por los medios internos, que trascienda esa retórica de nuestro capital humano es lo más importante, ¿no? Que es la frase preferida de las organizaciones, pero que requiere demostrar, requiere reforzar con acciones afirmativas que se respalde esa oración, ¿no? Sandy, escuchamos tu visión acerca de este tema que estamos tratando. Bueno, desde Cuenca, Ecuador, yo trabajo en el gobierno local ya mucho tiempo como funcionaria pública, soy la directora general de comunicación y en realidad pues la pandemia nadie se lo esperaba. Creo que a todo el mundo a nivel de Latinoamérica, a nivel de los países, ha sido muy fuerte, ha sido difícil afrontar una nueva realidad, una nueva normalidad.
En lo público y en la administración pública la responsabilidad es mucho mayor, porque nosotros trabajamos para los ciudadanos, los servicios no pueden parar. Y se hizo un plan de riesgo importante dentro de temas interesantes como en el tema social, en el tema de salud, en el tema económico, en el tema productivo, en el tema de desarrollo, en donde trabajamos muchísimo con data, con estadísticas, correlacionando tanto las cifras de mi ciudad, que es la tercera del Ecuador, con las cifras nacionales a nivel del Ecuador, y creo también con esa participación de especialistas, de médicos que nos podían aportar, porque no solamente los sujetos políticos deben tomar las decisiones para sus pobladores, sino también debemos tomar decisiones y estrategias en base a un estudio científico, en base al estudio de la gente, en base a las empresas, en base a datos. Entonces creo que se hizo un trabajo y se está haciendo un trabajo importante con el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, en donde se ha desarrollado a través de los COEs cantonales una estrategia para tomar las mejores decisiones, un plan de riesgo que no solamente el liderazgo está presente. Yo creo que el verdadero líder no solamente es la autoridad, el verdadero líder somos todos, donde dentro de una organización, dentro de la comunicación interna, el liderazgo en cada uno de los grupos debe tener esa potencialidad de generar valor, de generar confianza, de generar orientación, de generar ejemplo, y nosotros lo hemos tratado de hacer. La pandemia ha sido muy difícil, sin embargo, en el servicio público nosotros no paramos los servicios, hemos salido estos 6 meses casi, todos los días a la calle, gracias a Dios no nos hemos enfermado, pero hemos estado en territorio y hemos estado afuera y hemos estado sirviendo a la gente, porque ese es nuestro trabajo como funcionario público, ese es nuestro trabajo con la gente, y mucho más, con la política que a nivel mundial ha tenido también un desgaste, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel del mundo, y es necesario recuperar el verdadero sentido de la política, que es el servicio. ¿Y cómo se lo recupera? Se lo recupera con ese liderazgo, se recupera con esa posibilidad de confiar, de llegar a la gente, de decirle que no solamente se debe decir palabras bonitas, sino palabras que generen acción y palabras que generen resultados. Y ese es uno de los mejores gestiones que hemos desarrollado. Pienso que en la parte pública siempre vamos a tener problemas por un tema de burocracia también, en donde las organizaciones, por la gran cantidad de que tenemos y la enorme organización que nosotros obviamente dependemos, mientras más somos, más problemas hay. Entonces, creo que el reto es muy grande, pero a través de una estrategia que yo lo tengo presente, que se llama equilibrio entre la comunicación política, entre la comunicación organizacional y la comunicación de desarrollo. Si existe un círculo entre estas tres y una sinergia entre estas tres comunicaciones, se puede dar un muy buen gobierno. Es decir, la comunicación interna depende muchísimo de la comunicación externa y de la comunicación política en una administración pública. Gracias, Sandy. Con ese enfoque sobre el equilibrio, le damos paso a María José, que desde ya te escuchamos. Gracias Alma, y gracias a Sandy y a Cecilia. Hemos hablado de trabajo en equipo, hemos hablado de equilibrio. Yo quisiera decirles que esta época nos ha convocado a un liderazgo mucho más humano y un liderazgo al servicio de los demás, en el cual escuchar para comprender ha sido supremamente importante, poder tener esa capacidad de escucha de todos nuestros grupos de relación, cualquiera que sean, los empleados, los proveedores, nuestros clientes, las autoridades locales, nos permite comprender de una mejor manera, para luego poder entender esas expectativas y conectarlas para cerrar esos gaps que pueden existir entre lo que espera el otro de mí y lo que yo tengo para ofrecerle, para finalmente poder tener un liderazgo propositivo, un liderazgo de solución que nos permita servir hoy y anticipar al futuro. Bajo unas características que ya Cecilia mencionaba, esas habilidades
que antes se definían como blandas, pero que ahora son más duras que nunca, como lo ha definido McKinsey, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y sobre todo la capacidad de tener una comunicación cada vez más asertiva, empática y compasiva en un momento como el que estamos viviendo actualmente, en el cual todos los grupos de interés, independiente de la organización en la que estemos, se están viendo afectadas. Todo esto para decirles que yo soy una absoluta convencida de que si tratas a un ser humano como es, ese ser humano seguirá siendo así, pero si lo tratas como podría llegar a ser, sería absolutamente imparable. Luego la invitación es a un liderazgo mucho más humano y un liderazgo, como lo planteaba Sandy, al servicio de los demás. Gracias, María José, con esa mirada del liderazgo más humano, que es hacia lo que estamos tratando, bueno, siempre de avanzar en esa ruta. Le damos la bienvenida a Yanira. Muchas gracias. Bueno, realmente han dicho cosas sumamente importantes y que todos los países estamos viviendo, y realmente para los comunicadores creo que esto fue un parar para entender primero de qué se estaba tratando. O sea, pandemia, ¿qué era hablar de eso, verdad? Y que estaba envuelto dentro de toda esa enfermedad. Entonces tocó parar y reaprender. ¿Para qué? Para comunicar de mejor manera, ¿verdad? En el caso del Banco Central, pues no sucedió así. Una institución que de historia habla de economía bajo diferentes dimensiones o sobre el sistema financiero. Ahí tocó parar, hablar de esos temas y volcarse a la educación. Volcarse primero con los empleados, ¿verdad? Enseñarles hábitos, nuevos hábitos de vida que tenían que implementar. Y lo interesante es que somos un grupo de 523 personas y cada día fue informar y educar. Entonces, lo bueno para nosotros es ver los resultados de la comunicación, en este caso muy vívidamente, porque hasta el día de hoy somos de las pocas instituciones que ha tenido 0 casos de COVID. Entonces, implicó que la institución paró de hablar de datos económicos, cambió el mensaje por el tema de salud, pero que fue tan efectivo que logró no solamente cuidar a los empleados, sino que también a sus familias, ¿verdad? Entonces, los canales que utilizamos, usualmente, como quizás la mayoría lo hizo, que fueron la intranet, hicimos webinars internos, correos electrónicos, y algo también importante que se desarrolló es que los gerentes están acostumbrados a tener un perfil muy formal, nunca utilizar otros canales que no sean oficiales. Comenzaron a hacer grupos de WhatsApp y comenzaron a animar al personal a interesarse directamente por ellos. Entonces, hasta el día de hoy, ha avanzado tanto la comunicación entre los grupos, sugerencias, que se comparten emoji, imágenes animadoras o divertidas. Entonces, esto permeó en la institución, de tal manera que hasta el día de hoy tenemos hábitos bien parte tan de la vida diaria, que ya no resulta ni siquiera una carga, es parte del banco, pero también el hecho de sentir que realmente la comunicación, unido con la atención esmerada en las personas, funciona, ¿verdad? Funciona porque también lo vimos ahora en esta ocasión. Bien, estamos escuchando. Buscamos en las personas, podemos ver resultados de manera inmediata. Escuchamos ahora a Carolina, también desde Colombia, que nos comenta su experiencia. Bueno, me emociono mucho al escuchar a mis colegas y sentir que de una u otra manera la humanidad, como humanidad, estamos tomando conciencia de la importancia de volver el liderazgo más allá de una tendencia corporativa, de un modelo corporativo, a humanizarlo. Realmente creo que parte de estos aprendizajes que nos está dejando esta pandemia a nivel mundial es la humanización de las relaciones, volver a lo básico. Y en esa línea de volver a lo básico, la conversación y nuestra comunicación en el día a día toman un papel muy preponderante dentro de las competencias. Todo líder
Y aquí quisiera hacer un paréntesis, porque el liderazgo no solamente debe estar visto desde la jerarquía, desde aquel que tiene la responsabilidad de gestionar equipos de trabajo, porque todos, de una u otra manera, dependiendo de la relevancia y del rol y del momento en el que estemos, debemos asumir ese liderazgo. Entonces, una de las competencias más significativas que toda persona que está al frente de la responsabilidad y que debe tener y mantener desarrollando continuamente es precisamente sus skills conversacionales, porque es la forma más rápida, oportuna de movilizar a sus equipos hacia el logro que requiere. Estoy muy de acuerdo con todas mis colegas frente a la humanización de la comunicación, frente a la cercanía, frente a la optimización de los canales y medios digitales que hoy nos permiten precisamente esa conectividad. Creo que hoy día el modelo top-down en una organización, y pongo como ejemplo mi organización en Avianca, que somos una compañía centenaria, justamente este año empezamos nuestros próximos 100 años de vida en el mundo, donde tenemos una dispersión geográfica de nuestra gente. Es necesario, indispensable, que el liderazgo genere vínculos y relaciones en el largo plazo y que permita también escuchar la voz de nuestros diferentes stakeholders y de acuerdo no solamente escuchar a nuestra gente, sino a nuestros proveedores, a nuestros clientes, que son definitivamente nuestra razón de ser. Entonces coincido con todo lo que estamos compartiendo en este momento. Alma, adelante. ¿Me escuchan? Gracias, Ahí sí. María José, Sandy, Cecilia, Yanira, Carolina, por los aportes que nos han dado hasta ahora. Bueno, continuamos con este panel, continuamos con más preguntas y quiero, por supuesto, aprovechar que este es un panel que está conformado por mujeres para conocer su experiencia en este año que sin duda ha sido muy desafiante. Les ha correspondido seguir con la responsabilidad que implica llevar sus cargos adelante, llevar sus labores adelante en su organización, pero también llevar adelante las actividades en el hogar. Y entonces ahora de una manera combinada, ¿no? Digamos, esto sin duda es un cambio definitivo y quisiera saber si eso ha significado mayor flexibilidad en torno a la responsabilidad que tienen o si por el contrario, bueno, hay mayor flexibilidad, hay equilibrio e incluso desde la perspectiva de ustedes, pero también cómo lo han percibido desde sus equipos de trabajo. Quisiera ver si nos pueden dar esas dos miradas. Bueno, comenzamos con María José en esta oportunidad. Pues, Alma, hablaste de una gran palabra y es flexibilidad. Yo creo que lo que más nos ha enseñado esta pandemia es que lo que no es flexible se quiebra y en consecuencia hemos tenido que aprender a ser más simples, hemos tenido que aprender a expresar la vulnerabilidad y a demostrar que en muchas ocasiones estas mujeres que creíamos que éramos superpoderosas necesitamos mucha ayuda. Estamos combinando, yo no sé si ustedes han visto, mi ratona está ahí atrás chateando y viendo televisión y por ahí están cantando y esa es esta nueva vida, una vida en donde necesitamos simplificarnos para poder lograr el adecuado balance. A veces no tanto equilibrio, también hay que ser honestos, pero yo creo que desde el lenguaje positivo, desde despertar en esos equipos, en tus hijos, en la familia, en todo el entorno, un gran sentido de posibilidad y en desarrollar autoconfianza de que vamos a salir juntos de esta situación, está el quid del asunto. ¿Cómo lo han vivido los equipos? Igual, en mis equipos hay mamás y papás que también han tenido que asumir nuevos desafíos con roles distintos desde sus hogares. Nosotros en Bancolombia tenemos 22,000 empleados en Colombia y durante los 4 primeros días de la pandemia logramos llevar a las casas a 19,500. Son 19,500 familias colombianas que hoy tienen o ese papá o esa mamá en casa trabajando para sacar adelante este banco que tiene 14 millones de colombianos de clientes, pero también para sacar adelante esa familia en donde hay unas nuevas realidades frente a las cuales tenemos que ser, como les decía, simples, flexibles, con un gran sentido de posibilidad, pero sobre todo darnos la oportunidad también de mostrarnos más reales, más humanos y también más vulnerables.
Gracias, María José. Yanira nos cuenta sobre esa flexibilidad y ese equilibrio. Sí, pues, bueno, yo creo que las mujeres que particularmente somos periodistas de carrera, creo que somos bien fuertes. En nuestro caso, en El Salvador, venimos de continuas guerras. Hemos cubierto esa parte de la vida. Entonces, esta pandemia nos agarró por otro lado, pero que también requería fuerza y valor, ¿verdad? No solamente porque tuvimos que ser como las pioneras en el hogar de enseñar hábitos de salud, que no estaban ni por asomo en ninguna casa, creería yo, ¿verdad? Entonces, el hecho mismo de que era cansado salir de trabajar y venir a limpiar, hacer todo el protocolo de limpieza para entrar a la casa, como enseñarle a mis hijos que mi esposo también salía a trabajar, tenía que seguir esos hábitos. Entonces realmente esta pandemia trató de aprender a ser equilibrado para cuidar los pasos. O sea, ¿por qué teníamos que cuidar esos pasos? Porque hablamos de una pandemia que no la veíamos y seguimos sin verla. O sea, no la conocemos, pero está ahí. Tocamos algo y estuvo, ahí está, ¿verdad? Entonces, requirió que las mujeres tuviéramos un gran dominio del equilibrio para instaurar esas nuevas medidas que hoy por hoy sabemos que han venido para quedarse. Pero en el fondo es siempre el hecho de cuidar la familia, pero creo que hay otro aspecto que también le dio valor a esta pandemia y es el hecho de compartir. Compartir con los vecinos, aquellos que no tenían, compartir incluso con desconocidos, fue es parte también de esta misma práctica de vivir el entorno que hoy tenemos, pero que al final yo siento que luego de pasar tantas situaciones y de apoyar a tantas personas, digo, realmente la mujer es fuerte y eso también nos ayuda a la salud. Y con ese mensaje de fortaleza que nos deja Yanira, quisiera escuchar a Carolina, que nos cuentas. Gracias, Alma. Pues definitivamente ha sido uno de los desafíos importantes para nosotras las mujeres, para demostrarnos a nosotras mismas lo fuerte y resilientes, además que somos, y esa capacidad innata que tenemos de amoldarnos y adaptarnos a diferentes circunstancias. Definitivamente el combinar el hogar, nuestros retos profesionales, nuestra familia, nuestros amigos conviviendo en el mismo espacio, pues siento que en mi caso personal, pues me ha permitido desarrollar nuevos talentos, nuevas competencias, pero también en esa búsqueda natural del equilibrio y de no perder, de desbalancear ese ritmo natural de la vida, es decir, de poder hacer pausas, de poder atender y conversar con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, y poder también estar en una normalidad de la cotidianidad laboral. En nuestro caso, que ha tenido momentos muy críticos y desafiantes porque, para darles un poco de contexto, pues una de las industrias más afectadas ha sido el sector aeronáutico. Nosotros hasta ahora estamos empezando felizmente a reiniciar nuestra operación. El 70% de la composición de nuestros empleados, que somos hoy día más de 17,000 empleados en 27 países, es operativo, es decir, no hay manera de usar el teletrabajo como fuente y con una operación pues en cero, tampoco con muy pocos vuelos operando, que fueron los vuelos humanitarios o de repatriación, pues nuestra gente estuvo en casa. Entonces, parte de esa dinámica y esa flexibilidad fue ver esa resiliencia tanto en mujeres como en hombres. Yo acá, si bien como género tenemos una fuerza movilizadora muy grande, el balance creo que debía estar en ambas líneas. Y el 30% de los empleados que pudimos adaptarnos rápidamente, pues de una u otra manera ya culturalmente en la compañía, desde hacía 3 años habíamos implementado el home office como parte de nuestro salario emocional y de nuestra cultura. Entonces siento que fue muy rápido hacerlo, solo que no estábamos, yo creo que preparados ninguno para que esto fuera 7x24, en donde si no hay ese equilibrio se pueden desdibujar también los límites entre el trabajo, la vida laboral y la vida personal que necesariamente requiere mantener ese espacio.
Gracias, Carolina, y creo que en esto radica la riqueza de este panel. Tenemos la oportunidad de ver coincidencias en muchos casos, pero también vamos viendo algunas marcadas diferencias, porque bueno, obviamente dependiendo del área en la que se desempeñen, hay estas coincidencias o estas diferencias. Y bueno, hemos escuchado palabras como resiliencia, flexibilidad, balance, mujeres que han estado, bueno, llevando a cabo, llevando adelante este gran desafío. Te escuchamos, Sandy. Bueno, qué gusto saber de que hay mujeres valientes, hay mujeres que se levantan, hay mujeres como nosotras, luchadoras, cada día, humildes, porque yo creo que la humildad es lo principal para poder triunfar. Creo que el enfoque, el conocimiento es necesario. Sobre todo, recuerden a nivel político, que es donde yo me desarrollo, y en la administración pública. Bueno, nosotros hemos tenido que estar todos los días afuera, si bien es cierto, ha habido un teletrabajo en algunos, que han sido personas que no han podido salir por diferentes enfermedades, una coordinación exclusiva con talento humano también a nivel interno. Entonces yo creo que la fortaleza de tener ese equilibrio, en mi caso, no lo ha sido. Un equilibrio que en esta pandemia no hemos aprendido sí muchas cosas. Si no cambiamos, si no somos mejores seres humanos en todo lo que ha pasado, si no nos ha afectado la muerte de miles de personas, si no nos ha afectado el sufrimiento de miles de familias, es que esta pandemia no nos ha enseñado nada. Y es por eso que nosotros, desde el punto de vista municipal, la solidaridad se ha hecho presente. Yo creo que la humanidad, el ser solidarios, el no quedarnos viendo, sino también el aportar. El teletrabajo nos ha hecho una nueva realidad. A veces trabajamos más de lo adecuado. Mis equipos trabajan más de las horas que tienen que trabajar. Ustedes saben que como periodistas, como comunicadores, no tenemos horario. Mucho más en una administración pública, ha sido complicado. No ha habido un equilibrio entre la vida personal y la vida de trabajo. Sin embargo, hemos tratado de respetar los espacios de cada uno. Creo que es importantísimo. A veces somos muy trabajólicas. Yo siempre digo que en el servicio público a veces uno se vuelve trabajólica, pero pienso que eso está mal. Pienso que debe haber un equilibrio. Y si bien es cierto, muchos de ustedes veo que tienen familia, yo no tengo familia, yo no soy casada, he estado sirviendo a presidentes, alcaldes y no me he casado todavía, me hago propaganda todavía a nivel americano, me hago propaganda, no me he casado todavía y esa es una de las consecuencias de ser trabajólica. Sin embargo, yo puedo darles un consejo que a mi equipo yo siempre le fortalezco. Nunca puede desmotivarse. Nosotros estamos seguros de que el equipo es bueno, de que el equipo puede salvar a la ciudad, de que el equipo tiene que aportar a las autoridades, de que el equipo tiene que trabajar el 100%. Ha habido esa motivación y ese apoyo de trabajo en equipo. No soy yo, somos nosotros. Y el momento que aprendamos a ser nosotros y a trabajar en equipo, el éxito, obviamente para conseguir el éxito no se necesita solo ser mejor, hay que ser diferente. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros lo hemos hecho, las mujeres lo hemos hecho. Hemos obtenido cargos importantes y hemos sabido hacer 1000 cosas o 10,000 cosas al mismo tiempo. Esa es una diferencia y ese es un valor agregado que quizá no todos lo tengan. Pero siempre he sabido que, y he creído que el hombre y la mujer somos iguales. O sea, no hay, físicamente podamos ser diferentes, pero tenemos las mismas oportunidades, nadie es más, nadie es menos. Yo creo que las mujeres, en este caso, de mi organización, de los servidores públicos, han trabajado más de la cuenta, pero también con desarrollo y talento humano hemos respetado también a sus familias, a sus hogares, a sus esposos, a sus hijos, porque yo creo que eso es la vida.
tener un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Lamentablemente, muchas de las veces hay personas que se entregan mucho al trabajo, como yo, en un ejemplo, y que ese es un mal ejemplo, porque hay que dar el 100% a su trabajo y el 100% a su persona. Si tú estás bien interiormente, emocionalmente, tú estás bien en el trabajo. Así que yo creo que eso me ha enseñado a que yo motive a mis equipos y a que valoren que el servicio público es importantísimo, pero el servicio primero hacia su persona es lo más importante también. Gracias, Sandy. Yo te comprendo perfectamente. Quienes hemos trabajado en el sector público nos ha pasado en algún momento. Y yo estoy segura que quienes están conectados viendo esta transmisión sienten la energía, sienten la emoción, sienten la fortaleza que hay acá en este equipo dándolo todo, bueno, con esta experiencia. Por supuesto, escuchamos ahora a Cecilia. Queremos escuchar tu mirada en este punto. Bueno, pues la verdad es que a lo mejor es rescatar un poquito el origen de la pregunta y yo, bueno, quiero felicitar a Sandra, que tiene la posibilidad de impulsar esta parte, este optimismo, ese interés en el bienestar de las mujeres de la organización política, del sector público en donde se desempeña. En el caso de María José, lo acaba de oír también de Carolina y un poco de Janine, de Jan. Creo que estamos hablando de la capacidad de las mujeres para gestionarnos mejor y para salir adelante de los retos que nos implica esta pandemia, pero de nuestra capacidad. Y bueno, esta sí es una pregunta que cuando la leí, debo reconocer que me causó curiosidad y controversia al mismo tiempo, porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, desde antes del inicio de la pandemia, veníamos trabajando todos desde una perspectiva fundamentalmente basada en la productividad y en el logro de metas del negocio. En el caso de nosotros, desapareció el área de comunicación institucional, que venía llevando las funciones de comunicación internas, y algunas de esas funciones pasaron al área de promoción de negocios, donde los que llevamos en su momento la comunicación interna, quedamos ahora enfocados a la mercadotecnia, a la promoción del negocio, y el área de recursos humanos, pues ya llevando esa responsabilidad de la comunicación interna, que en mi opinión personal no es lo mejor. Y tenemos 6 años trabajando así, con un impacto en la reducción de prestaciones importante, la pérdida de talento por las jubilaciones en el encuentro también y en la adaptación de los nuevos colaboradores con una brecha generacional muy amplia, con percepciones y concepciones diferentes sobre el papel y la actitud de servicio y de la colaboración. Y bueno, escuchando lo que ustedes comentaban, yo reflexionaba casi al inicio de la pandemia, por ahí del mes de mayo. Recuerdo que recibí una llamada de una compañera, así hablando bajito, ¿no? Por el teléfono. Y yo le decía, oye, ¿por qué hablas tan bajito? Y ella me decía, es que si mi marido se da cuenta que estoy hablando contigo, me va a decir que estoy perdiendo el tiempo de nuevo platicando con mis amigas. Y aún no he hecho la comida, no he podido hacer la comida. Yo decía, ¿pero por qué? Me dijo, estoy atorada con un documento que debo de mandar antes de la hora de comer. Y al principio se reía y yo me reía con ella, ¿no? Pero conforme seguíamos hablando, ella seguía riendo y empezó a llorar. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y debo decir con dolor que la situación de ella al día de hoy no ha cambiado. Entonces, esto me hace pensar que en el caso de muchas organizaciones, incluso de la institución, avanzamos en la definición y en la implementación de protocolos de igualdad y de equidad de género, con la apertura de mecanismos de denuncia hacia el hostigamiento, hacia el acoso, hacia el relevo de cuadros, principalmente de alto mando, en donde incluso en la institución se dio mayor participación de la mujer, esa es una realidad. Hoy tenemos incluso en la institución a la primera directora general adjunta en 65 años de la historia institucional. Sin embargo, veo que los mecanismos están a disposición, eso no hay duda, están a disposición, pero no hay confianza para utilizarlos. Están a disposición, pero no se atreven las mujeres de la institución a ventilar esa parte. Por ejemplo, lo veo desde ese sentido, digo, a ver, el 10 de mayo se envió sí una felicitación a las mamás vía mailing por parte del área de recursos humanos, pero no más allá de la felicitación.
Sin embargo, en el marco del paro nacional del día del 8 de marzo, que todos recordamos con motivo de reconocer el papel de las mujeres ante la celebración del Día Internacional de la Mujer, sí se dio esa apertura, sí se dio la posibilidad de que quienes quisieran tomar el día lo pudieran tomar. Pero mi percepción en ese aspecto está influenciada en esa llamada que recibí y que me deja ver que están pasando cosas en la vida de nuestras compañeras en esta pandemia y que a veces no hay un pronunciamiento de apoyo oficial en ese aspecto para contener, para apoyar, para flexibilizar, para tomar en cuenta lo que pudiera afectar a las mujeres de la organización, que no me queda duda alguna de que tienen todas la capacidad de salir adelante, tienen todas la capacidad de organizarse, tienen todas la capacidad de agarrar la cacerola por un lado, mientras están con la tarea del otro, mientras están atendiendo las necesidades del marido y casi que con un pie sacando lo que necesitan para sus cosas de trabajo. No me queda la menor duda, es cierto. Pero habría que tomar en cuenta que lo que puede afectar a esas mujeres es importante porque somos todas un segmento vulnerable. A mí no me gusta ponerme en esa situación de víctima porque no estamos en una situación de víctima, pero sí que muchas mujeres están en una situación vulnerable a la violencia en su papel de formadoras, son cabezas de familia, tienen actividades dobles como todas para atender trabajo y familia, y mi percepción es que desde muchos ámbitos en las organizaciones, pero específicamente yo podría decir a lo mejor desde mi experiencia, nos falta trabajar no en la búsqueda de mecanismos que garanticen la igualdad, sino en la sororidad como valor fundamental para el desarrollo de las mujeres en la organización. Bien, gracias Cecilia. Definitivamente esa conversación nos ha despertado muchas inquietudes, preguntas y bueno, más temas para tratar durante este panel en el que el liderazgo en este momento de cambio que estamos atravesando es vital y que corresponde, en este caso, a ustedes llevar adelante esa gestión desde sus organizaciones y también en la organización de la gerencia del hogar, como dice bien nuestra querida Janine, que está por allí escuchándonos. Y de estas conversaciones les entramos al tema de lo que es la comunicación propiamente. Entonces, pudiéramos decir que la comunicación se ha establecido como una competencia o una capacidad en las organizaciones para poder afrontar estos cambios. Está la comunicación, y creo que esta ha sido y seguirá siendo una discusión de toda la vida, si la comunicación está en el eje del liderazgo o está en un eje secundario de apoyo. ¿Dónde está en este momento? Y en este caso, bueno, le doy la palabra a Sandy para que comience esta discusión. Bueno, yo sí creo mucho que la comunicación ha sobrepasado todos los límites, ha cambiado. Ya no estamos hablando de comunicadores sociales, ni de relacionadores públicos, ni solo estrategas. Estamos hablando de que la comunicación social se convirtió en una ingeniería social, porque la construcción de una comunicación lo hace un equipo con un liderazgo. Para mí es importante y tiene que correlacionarse estas dos posturas. Si no tienen el liderazgo que da poder desde el punto de vista público, un poder para servir, no un poder para dañar. Cuando uno tiene liderazgo, necesita poder. Y ese poder es para cambiar un poco los hábitos, para cambiar los modos, para cambiar la forma de pensar, para cambiar un poco los modismos, para cambiar los sistemas, para cambiar que la organización ya no sea tan estructural, sino sea una flexibilidad, tenga flexibilidad, ya no va a ser jerarquía, sino que esa jerarquía se vuelva empatía, que esa comunicación no sea ya solamente vertical, sino también que sea bidireccional y sea participativa, donde la participación ciudadana, donde aprender a escuchar, como yo escuchaba a una de mis compañeras al principio de eso, aprender a escuchar qué siente su empleado, aprender a escuchar qué siente la gente. No se olviden de que los empleados también son seres humanos, que también sienten, que también necesitan, que también sirven, pero
yo creo que el aprender a escuchar con liderazgo, con ejemplo, con poder, es sumamente importante. Siempre hay la pregunta, ¿el liderazgo se hace o nace? Pues el liderazgo, todo el mundo nacemos. Yo estoy muy segura que cada una de nosotros tenemos un liderazgo mientras vivimos. El liderazgo se lo puede hacer, se lo puede desarrollar, se lo puedo mejorar con conocimiento, con mucha práctica, con mucha experiencia. Las experiencias son en la vida lo que a ti te da para superarte día a día. Las experiencias te dan a ti el poder de madurez. Una madurez no solo de años o no solo física, sino una madurez intelectual donde también la comunicación va creciendo. La comunicación dejó de ser simplemente a nivel interno esas carteleras o el intranet o simplemente los correos. Hay mucha sociabilización, hay una socialización que tiene que ser ahora en época de pandemia, quizá estamos utilizando los medios digitales, pero también hay muchas brechas. Hay mucha gente que no, hay una brecha digital real, existente en la población, sobre todo en el Ecuador. Tenemos gente que todavía no está acomodada, o servidores públicos que están años y son servidores de carrera que en su vida han entrado al Facebook, que en su vida tienen, o tienen un Twitter. Esta pandemia nos enseñó a acoplarnos a un desarrollo tecnológico, pero para acoplarnos a ese desarrollo tecnológico yo también tengo que tener ese liderazgo y esa apropiación de que sí puedo hacerlo. Ese liderazgo y esa apropiación de que yo sí puedo generar un conocimiento diferente y que nunca va a ser tarde de aprender. Entonces, pienso que para mí hay una correlación. El liderazgo tiene que venir en el sector público con poder para poder cambiar modos de vida y para cambiar organizaciones. Y aparte de eso, un tercer factor para mí que es importantísimo es la motivación y es el generar cambios, es las ganas de cambiar. El momento que simplemente nos acercamos y solamente nos estamos poniendo en un cuadrito y no salimos del confort, jamás vamos a desarrollar una comunicación diferente. La comunicación es construcción y las construcciones no solamente se quedan en los pilares, hay que acabar la casa, hay que crecer más, hay que buscar más. La comunicación nunca se acaba, siempre va creciendo. Entonces ya no somos comunicadores sociales, olvídense, somos estratecones, somos estrategia, comunicación, administración, política y técnica. Administradores, políticos y técnicos, tenemos que serlo. Y eso significa ser ingenieros sociales. Te había escuchado en algún momento, Sandy, hablar de esa ingeniería social y bueno, me encanta que lo hayas traído para cerrar tu participación en este tema. Te escuchamos ahora a Carolina. Gracias, Alma, y de acuerdo con Sandy, la comunicación no es exclusiva de quienes hemos decidido por vocación ser comunicadores y estudiar la ciencia de la comunicación. La comunicación la tenemos absolutamente todos, es una necesidad primaria y básica de los seres humanos, precisamente para poder estar dentro de nuestra sociedad. Así que frente a tu pregunta, definitivamente es un sí. Una de las competencias que debe primar en la responsabilidad de quien tiene el liderar o guiar equipos de trabajo y gestionar su talento es precisamente que sea un buen comunicador. Yo creo que hoy día hay que replantearse y en las organizaciones debemos tener esas discusiones abiertas de que la comunicación no es responsabilidad del equipo o el departamento de comunicaciones corporativas de la empresa, sino que es la responsabilidad del líder. Nuestro rol como comunicadores o como expertos en la administración de medios y canales, en los formatos, en cómo debe manejarse y desplegarse el discurso corporativo, es asesorar y acompañar a nuestros líderes a hacerlo. Yo siempre le digo con frecuencia a mi equipo que en la medida en que nosotros seamos menos visibles como equipo de comunicaciones, lo estamos haciendo bien, porque en la medida en que nuestros líderes sean
más vocales, hagan más reuniones, conversen más con su gente. Dado las mediciones que nosotros hacemos, quiero contarles que lo hacemos mensualmente, porque si no medimos el impacto de nuestra comunicación, de una u otra manera, Carolina, pues estamos tal vez sin... Sí, Carolina, dime. estamos teniendo dificultades para escucharte. No sé si notas que hay alguna interferencia en tu audífono, en tu micrófono. Ok, se me fue por un momento la señal. Déjame saber si en este momento me escuchas. En este momento te estamos escuchando y te estamos viendo. Puedes continuar. Perfecto. Ok, muchas gracias. Entonces, continuando el hilo de lo que les estaba compartiendo, parte de nuestra responsabilidad como expertos en comunicación es acompañar a nuestros líderes justamente a que ellos se vuelvan expertos comunicadores, de manera que sean muy visibles y desarrollen sus skills de una manera mucho más natural. Definitivamente, un liderazgo sin una buena comunicación fluida, transparente, oportuna, pues definitivamente es un liderazgo que tal vez no es tan efectivo, de hecho no será efectivo, tal vez será una supervisión de tareas y de labores, pero es indispensable que quienes hoy tenemos responsabilidad de guiar equipos de trabajo hacia un logro de objetivos y de metas, tengamos una plena conciencia y como lo decía al principio María José, eso que hoy los psicólogos han denominado esas competencias blandas, pues hoy día, más que nunca en este mundo globalizado, en ese momento globalizado, se vuelven las competencias más fuertes que todos debemos tener más allá del conocimiento técnico del rol que desempeñemos en una organización. Bien, gracias Carolina. Damos ahora la voz a Yanira para escuchar tu experiencia en este punto. Bueno, yo considero que la comunicación en el entorno en el que nos encontramos realmente fue la brújula que nos mostró el camino. Sin comunicación hubiera sido imposible entender que había que cuidarnos, que había que hacer muchas cosas para sobrellevar la enfermedad o sobrevivir a ella. Entonces, considero que es muy importante el permitir que la comunicación nos guíe. ¿Para qué? Para entender la pandemia, para entender el encierro, el estrés y todo lo que envolvió, ¿verdad?, la situación o el entorno en el que nos hemos encontrado. Entonces, realmente fue una herramienta básica, esencial, que llegó, bueno, en mi caso, en El Salvador, que igual hay un índice alto de personas que no tienen tecnología, pero igualmente llegó la información y permeó, ¿verdad? Para el caso, volviendo a la institución, igualmente fue la manera en cómo nos guiamos para saber qué era lo que teníamos que hacer. Y también nos permitió crear otros ambientes. Hay que celebrar la vida, realmente, cada día, ¿verdad? Entonces nosotros nos ingeniamos una campaña que, pues, que intentaba decir eso, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros dijimos, el lunes va a ser un lunes positivo para crear un buen ambiente de trabajo y saber que sí se puede. Los martes dijimos va a ser un martes de trabajo exitoso, en la oficina, en teletrabajo, o incluso aquellos que también hacían un trabajo aparte de emprendedurismo. Luego dijimos miércoles de tips. Entonces, hablábamos de cómo cuidar la salud, cómo vestir adecuadamente dentro del entorno. Luego dijimos un jueves somos BCR, con contenido institucional sobre las prestaciones o fechas importantes que celebramos al interior de la institución. También el viernes de Chilling Friday o viernes escalofriante. Hablábamos de cursos en línea, curiosos, que nos sacaban del ambiente o del entorno nuestro, tutoriales, actividades en el hogar. Entonces, de lo que tratamos es demostrar que a la par de la pandemia, nosotros teníamos dos opciones, preocuparnos o ocuparnos. Entonces la idea era optar por estar ocupados en cosas que al final nos traían mucha satisfacción. Excelente, Yanira. Gracias por compartir esa experiencia desde El Salvador.
realmente nos estamos nutriendo con cada una de las miradas de ustedes en este panel. Quisiera darle la palabra en este momento a Cecilia para que desde México nos comente entonces en qué lugar está la comunicación. ¿Está en el eje de liderazgo? ¿Está en el eje de la acción? ¿Hay una combinación? ¿Qué nos puedes decir? Ok, abro mi micrófono otra vez. No, bueno, definitivamente hemos visto a lo largo de las maravillosas exposiciones del CONCIM que aún es para muchos de nosotros, los profesionales de la comunicación, una aspiración, un reto por lograr que la comunicación sea una competencia establecida desde las posiciones de liderazgo. Y escuchaba yo acerca de lo de las campañas que comentaba Jan, y sí, yo creo que a veces nos quedamos un poquito, en el caso de muchas organizaciones, con esa parte de informar, es decir, mandar la información, hacer la campaña, y desde nuestro punto de vista, oye, a Pablo, es Pablo Garrido, la primera conferencia de la mañana, y decía, ¿qué razón tiene? O sea, la experiencia es desde que debemos nosotros tomar es desde las audiencias, no nuestra experiencia para ellos, sino la de ellos para nosotros, ¿no? Y a veces nos quedamos en esa parte. Nosotros empezamos, sí, de una manera muy rápida, muy responsable, a contener toda la parte de lo de la pandemia. Sin embargo, ese cuidado, esas campañas, se volvieron una réplica de las campañas a nivel federal que venía haciendo el gobierno, ¿no? En donde te dicen el uso del cubrebocas, o sea, se vino replicando esa información institucional, que si bien no está mal, pues es la información oficial, no es la información de la institución, es la información oficial puesta en los canales de la institución. Algo que yo comento con mucha frecuencia y que me gustaba, parece que, no sé si Sandy o creo que fue Marijó quien lo dijo, de no ver solamente de no utilizar solamente un canal. Hoy en día nosotros sí tenemos mucha campaña de comunicación, las que desde el área de promoción hacemos, las que hacen desde el área de recursos humanos y las que se hacen desde otras áreas, pero todo como en un embudo metido en el correo institucional. Todo va por el correo institucional. En el caso de nosotros, los que llevamos la parte del área de promoción, no tanto la de comunicación, diversificamos a través de un podcast institucional. El podcast institucional de FIRA fue uno de los primeros podcasts a nivel institucional que yo recuerdo. Tenemos ya casi 12 años con el podcast, y eso también ha ayudado un poco a compartir entre los empleados de la organización las visiones, lo que escuchan de otras, ¿no? El podcast desde hace muchos años lo conduzco yo, lo coordino en información yo, y entonces lo que busco es traer las opiniones de los demás para que veamos que afuera en el entorno también hay quien asume o conoce o sabe de lo que pasa en la institución, ¿no? Y bueno, algo que habría que ver es que para los líderes que están acostumbrados a abordar los problemas de rendimiento de la organización, diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, pues el liderazgo colaborativo, el liderazgo que implica abrir la comunicación de ida y vuelta, puede resultar, como dicen Ibarra y Schuller, psicológicamente incómodo, porque les priva de su herramienta de gestión más familiar, que es afirmar su autoridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la comunicación, más que estar en el eje estratégico del liderazgo, se mantiene en ese plano secundario de utilizarla como parte de los procesos de información y difusión de la información. Lo que yo decía, de aquí para allá. Es decir, como soy yo el que voy a dictarte lo que tienes que hacer, yo voy a sancionar, yo voy a aprobar, yo voy a decidir qué es bueno y qué no es bueno, cómo lo voy a decir, y sobre todo voy a cuidar que esta comunicación sea unidireccional, es decir, de líder o de los liderazgos hacia la organización, pero sin el canal de retroalimentación y menos directo, ¿sabes? Porque yo tengo mucho que hacer como para además ocuparme de escuchar y aparte de sistematizar y hacer algo con esa retroalimentación que pueda recibir. Y yo creo que bien lo decía Sandy, esa parte colaborativa es muy importante en las organizaciones. Y bueno, finalmente me llamaba la atención en su estudio de estilos clásicos de liderazgo de Daniel Goleman, revelaba cómo a partir de un estudio de la firma consultora Haight McBeer, se tomaron entre 20,000 directores ejecutivos una muestra de 3,871 directores para poder observar los estilos de liderazgo que practicaban en la empresa, e indagaban sobre el estilo de liderazgo en el que se sentían más cómodos o más identificados dirigiendo, y curiosamente el estilo de liderazgo tipo coaching resultaba ser como el estilo menos favorito, ¿no?
argumentando que simplemente pues no tenían tiempo para el lento y tedioso trabajo de enseñar a las personas y ayudarlas a crecer. Y en realidad ayudar a crecer, empujar el desarrollo interno y las capacidades de quien integra la organización debiera incluso siempre estar hasta en la oración misma de la misión de las organizaciones. Este papel, este rol del líder como coach me resulta muy relevante y muy revelador en el marco de esta nueva realidad de vivir y de hacer las cosas, y que tiene que contrastar con toda esta necesidad de armonizar las relaciones humanas, de armonizar nuestra relación con el entorno, ¿no? Y bueno, la principal competencia de un líder de la pandemia del siglo XXI tiene que ser, sí o sí, comunicarse bien. Gracias, Cecilia. Encantada de escuchar tu participación. Te escuchamos, María José. Gracias, Alma, y pues han dicho unos puntos muy importantes. Yo creo que la comunicación es eje. Por décadas enteras nos han dicho que somos un área de apoyo, y por décadas enteras también hemos trabajado bajo esa visión de DIRCOM, de la que hablaba Joan Elías Monclús esta mañana. Yo he sido una obsesionada en los últimos 10 años en hablar que tenemos que pasar de ser ese DIRCOM o ese CCO a un verdadero CRO, a un Chief Reputation Officer, que es el gran faro de la organización y en consecuencia es el eje. Es un equipo de personas que está en la capacidad de escuchar para comprender, como lo decía al inicio, pero sobre todo de poder ser el faro del riesgo con impacto reputacional. Las organizaciones en cualquier industria, sea en el sector público o privado, en el sector bancario en el que estoy, o en el aeronáutico, o en el que tantas personas nos están escuchando hoy, están llenas de riesgos que al materializarse pueden cobrar un impacto reputacional muy alto. Y hemos hablado mucho de comunicación hoy, pero creo que ese es el primer paso, poder entender los riesgos de acuerdo con el negocio en el que estamos para poder mitigarlos y en consecuencia ser verdaderos estrategas o estratecoms, como lo plantearon al inicio de este panel. Nuestras áreas no pueden convertirse en una charcutería a la cual las otras áreas vienen y piden, por favor, dame un comunicado de prensa, me regalas, por favor, un brochure, o por qué no me ayudas en la producción de un evento. Nuestras áreas tienen que partir de ese core del negocio, de entender los riesgos y de la dinámica hacia dónde vamos, y de verdaderamente conectar esa estrategia con esas realidades de esos grupos de relación de los que hemos hablado en la tarde de hoy, impulsando no solo narrativas y diferentes formatos, canales y formas de comunicar, sino impulsando a que las organizaciones transformen la forma de pensar, transformen los modelos de liderazgo, pero sobre todo transformen en un momento como en el que estamos el actuar hacia todos esos grupos de relación externos que en este momento están con muchos dolores, con muchas necesidades, cuestionando muchísimo no solo el rol de la empresa privada, sino también del sector público, preguntándose quién dice la verdad, preguntándose el para qué de cada ejercicio de comunicación genuino que hace cada organización, y en consecuencia tenemos que partir de pasar de esa dialéctica de la que hablaba el profesor Monclús esta mañana a esa dialógica real en donde buscamos ese bien común y construimos, es encontrar esas salidas juntas, pero con la visión de riesgo, no de producir piezas de comunicación. Gracias, María José. Esta mañana justamente me quedé con esa expresión del profesor Joan Elías Monclús cuando nos hablaba de la dialógica, de esa necesidad de diálogo. Y bueno, celebro que lo tengamos en este momento. Ya pusimos a la comunicación en el eje estratégico, también la hemos llevado al eje de la acción, y tus palabras que hablan un poco de cómo estamos viviendo esta situación me llevan también a preguntarles si de alguna manera o de qué manera la pandemia ha permitido que la comunicación también nos ayude a que sea un proceso de inspiración para humanizar los procesos en nuestras organizaciones, en la relación con los colaboradores, y bueno, y en ese rol que evidentemente cumplimos desde nuestro liderazgo y desde nuestra relación con nuestro entorno. En este momento le doy el paso a Yanira.
realmente humanizar es un tema que no siempre se hacía en las organizaciones. Estamos acostumbrados a informar. Damos datos, damos cifras, resultados, pero no nos preocupamos por humanizar. Pero este entorno ha permitido que se dieran esos espacios. Primero porque al conocer historias de personas muy necesitadas, enfermas por el COVID, ¿verdad? Con familiares que necesitaban dinero o necesitaban comida, con personas que no entendían qué pasaba y que no sabían por qué había que usar una mascarilla. Entonces hubo que también pensar en cómo enseñarles, en cómo, qué hacía el banco y los empleados para humanizar. Era ver que había otros cercanos que necesitaban y había que también ocuparse en ayudarles. También teníamos situaciones, por ejemplo, que llegaba gente necesitada al banco a buscar ayuda, gente sin recursos. Y tenían a una persona al ingreso de la institución y le decía que aquí el Banco Central no da alimentos, el Banco Central no da dinero. Y nos hablaba el Departamento de Comunicaciones y nos decía, ahí está una persona que dice que necesita. Y nosotros decíamos, bueno, hay que ver cómo solucionamos. No podemos dejar ir. Y entre nosotros comenzábamos lo que teníamos y se lo llevábamos, ¿verdad? Entonces yo creo que es cierto, ¿verdad? La comunicación es básicamente una guía, ¿verdad? Hacia dónde ir. Pero también la comunicación va cargada de afectividad, si no, no se entiende. O sea, si tenemos un banco central grande, bonito, limpio, no puede ser un edificio inerte o insensible. Tiene que ser también afectuoso y sobre todo cuando hablamos de una población vulnerable en una situación, un entorno totalmente inusual, ¿verdad? Entonces considero que realmente muchas empresas, muchas instituciones seguramente también se fueron por ese canal, el canal de ocuparse de otras personas, de sentir que realmente uno tiene como una responsabilidad por otros, cosas que antes no lo veíamos, pero ahora nos resulta como una sensibilidad fuerte y entendible. Gracias, Yanira. Te damos el pase a ti, María José, para que nos cuentes sobre la experiencia en este ámbito. Y a partir de eso que nos preguntabas, pues nosotros en el equipo de reputación y comunicaciones de Bancolombia nos preguntamos de forma muy frecuente de dónde nace la visión que tenemos del mundo, de las organizaciones, de lo que está pasando. Y la respuesta común que encontramos es que esa visión nace de lo que leemos, de lo que escuchamos y de lo que nos cuentan adicionalmente otras personas. Y en esa medida hemos venido trabajando mucho bajo la premisa de ese efecto Pigmalión, en donde las personas consiguen lo que se proponen a causa de la creencia de que pueden conseguirlo, de ese sentido de posibilidad. Y ahí venimos trabajando muy fuerte en cómo combatir esa profecía autocumplida, en donde la comunicación setee muy bien las expectativas, pero sobre todo incida en la percepción. La comunicación y las historias crean arquetipos que se convierten en verdades y en realidades y en verdaderas palancas para la transformación. Y en esa medida hemos entendido que no solamente tenemos la función de comunicación, que como lo planteaba Carolina, toda la organización tiene el derecho a comunicarse, pero sobre todo que le tenemos que enseñar a los líderes, a la gerencia media y a todos los empleados de la organización del derecho a humanizar esa comunicación y que en la medida en que podemos trabajar sobre la base de la necesidad del otro y no de otro concepto que manejaba, no me acuerdo del otro profesor de esta mañana que nos hablaba del ego organizacional, y es desde ese ego organizacional a veces nos
vetamos mucho a producir mucha comunicación de solución real y que permita realmente conectar con esas audiencias. Entonces trabajamos muy fuerte en de dónde nace esa visión del mundo y en asegurar que creamos los arquetipos necesarios para movilizar la estrategia de negocio, tanto la estrategia corporativa como la estrategia competitiva, pero sobre todo de despertar en los equipos sentido de posibilidad. Bien, gracias María José por tu visión. Quisiéramos escuchar a Cecilia en este momento. Sí, claro. Bueno, escuchaba con atención lo que comentaba Yanira, que me ha resultado, la verdad, bien revelador de muchas de las cosas que ha comentado Yanira, porque se trata también de un posicionamiento de humildad de las instituciones. Muchas instituciones financieras, oigo en el caso de Bancolombia y oigo en el caso de otras instituciones financieras también, tuvieron la posibilidad de conservar a gran parte de su personal. La verdad es que en el caso de FIRA, como en el caso de otras instituciones financieras, sí que es cierto que un gran acierto fue el buscar conservar todo su personal. Pero no solamente la cuestión de conservar el personal, sino como decíamos a través de esta pregunta, es cómo inspirar a que las cosas vayan cambiando, ¿no? De qué manera la comunicación ha sido determinante para la acción. Admiro, parece que hay un micrófono abierto, no sé si es el de Yanira, me pareció. Y en ese sentido, yo comentaba hace unos días con mi esposo, admiro mucho, por ejemplo, la gestión de instituciones como Caja Popular Mexicana, en donde los empleados se juntaban sensibilizados de todo lo que estaba pasando por la pandemia para llevar comida, para llevar útiles a los niños, para llevar víveres, enseres a aquellos que bien estaban en comunidades alejadas, que son parte o son red de apoyo incluso también de sus propios socios para ayudarles a combatir, bueno, ayudarles un poco en esa parte de la pandemia, ¿no? Esa parte de la responsabilidad social que debe definitivamente de ser ejemplo de todas las organizaciones. Ahora, no me queda duda que para las organizaciones inteligentes, acostumbradas a la continua adaptación al cambio, la pandemia ha venido a ser un gran ensayo de lo que ya venían trabajando en la tendencia de humanizar sus procesos y de integrar el resultado de esas experiencias en su camino hacia el crecimiento. La flexibilización de los procesos de trabajo a través de este tipo de metodologías como el Scrum, como metodologías ágiles de trabajo en las que Alma es experta, acaban potenciando esta parte de la retroalimentación constante, ¿no? De la visualización de las tareas para todos, como dice María José, compartiendo la comunicación y el seguimiento de las tareas para todos desde una visión integradora y general y no por tramos de responsabilidad y de control, ¿no? Esas organizaciones van no solo a sobrevivir, sino a salir fortalecidas y mejoradas en su capacidad para comunicarse y para afrontar el cambio, ¿no? El solo hecho de que como integrante de la organización logres convivir con la incertidumbre en un marco donde la empresa mantiene una postura de escucha, abierta a la aportación, abierta al diálogo, atenta a que la comunicación y la información no se atasque, no se atore, no se mantenga y se genere solo en los niveles más altos, sino que te permita ser parte activa y parte protagónica dentro de los procesos. Eso ya es un factor de inspiración importante. Pero por otra parte, pienso que la otra vertiente de fomentar la inspiración y el cambio en las organizaciones, sigo oyendo ahí un micrófono abierto. Sí, se escucha, sí. A No ver, Yanira, si puedes cerrar el micrófono. Ahí está, perfecto. Bueno, y concluyo, ¿no? Pienso que la otra vertiente de fomentar la inspiración y el cambio en las organizaciones viene como premisa de concientizar desde el liderazgo más alto y a partir de ahí todos los niveles de la organización de que el personal no es un público objetivo. Nosotros solemos decir, y es algo que a mí me impacta de verdad, el decir, el personal es una audiencia más para la que segmentamos un mensaje general. Ya sabes, esta es la comunicación para las audiencias externas y esta es la comunicación para el personal, así, genérica. Y se vale la generalización con el propósito puntual de hacer común y de hacer del conocimiento la información que se precisa que todos sepan. Eso se vale. Pero hacer común la información no significa hacer comunidad.
¿Me explico? Hacer comunidad es tender una red de apoyo en toda la organización para tropicalizar las experiencias y aprendizajes y enriquecer con ellas el conocimiento, porque de ahí, sin lugar a dudas, va a salir la innovación y también la inspiración. Hacer común la información no significa hacer realmente comunidad. Y hoy lo que requerimos en la organización, en todas las organizaciones, son comunidades activas y no audiencias pasivas, ¿no? No hay manera de agilizar las tareas de la organización, los procesos de trabajo, cuando lo queremos hacer desde el control, desde la obediencia, desde la falta de participación, desde la sanción y la reprimenda que se llevan quienes cuestionan o proponen una forma diferente de hacer las cosas. Y en ese sentido me queda claro que muchos de los objetivos que persiguen las organizaciones, principalmente los que van encaminados a obtener el crecimiento económico o la generación de ventas, o en el caso de los bancos, de nosotros, el aumento de la colocación, los resultados sí se dan, las metas sí se obtienen, pero el costo humano muchas veces es alto y sobre todo no es sostenible ante los nuevos desafíos del entorno. La verdad es que en esta parte de la inspiración, el primer paso para lograrla es la congruencia. Como dice Manuel Tessy, primero desde arriba y primero desde adentro, ¿no? Gracias, Cecilia. Gracias por tu aporte. Bueno, escuchamos a Carolina con su mirada en este punto. Muchas gracias. Definitivamente la pandemia ha sido un acelerador, creo yo, para muchas organizaciones que si no estaban listas con una cultura organizacional al interior de apertura, que hubiesen venido trabajando en la confianza y no en la supervisión, como nos lo estaba explicando Cecilia, o en el control, pues seguramente la pandemia fue ese detonador o ese empujoncito para que lo hicieran. Todos, yo creo que todos, independiente de donde estemos y como empleados en una organización o como si clientes y consumidores de cualquier producto que consumimos en nuestro día a día, claramente nos vamos a familiarizar o vamos a preferir a partir de lo que hayamos observado, de los comportamientos y de la empatía que hayan tenido los bancos con quienes no tenían ingresos y tuvieron que cancelar sus deudas, con los diferentes esquemas de productos y con la solidaridad que hayamos sentido en esa humanización, y seguramente nos vamos a conectar desde ahí para seguir consumiendo. Entonces, aquí hay una mirada muy interesante y es el aprendizaje hacia el interior que debíamos tener con nuestra principal fuente, que es nuestra gente. O sea, si cuidamos a nuestra gente, si habilitamos los canales, si les permitimos a ellos expresar su angustia, su dolor, su tristeza por las situaciones que todos estuvimos viviendo, porque aquí hay que mirarlo ontológicamente en un 360, no solamente para las personas que tuvieron pérdidas en sus familias producto del COVID, sino para aquellos que perdieron sus ingresos o para aquellos que no estaban acostumbrados a convivir en un espacio cerrado y no pudieron ir a las oficinas. Entonces, si a nuestra gente pudimos cuidarla, le permitimos los espacios de catarsis, de adaptación, los acompañamos, fuimos creativos. Yo quiero contarles que en Avianca el 90% de nuestra gente optó por licencia no remunerada. O sea, esto es una de las muestras más significativas que hemos tenido de compromiso y de amor por la marca, muy duro, pero esto hizo también que como equipos de personas, como comunidad y como familia, nos uniéramos a buscar diferentes alternativas, a apoyar los emprendimientos personales, a consumir los emprendimientos de nuestra gente, a que hubiera esa red natural de apoyo. O sea, no solamente como marca nos enfocamos, tuvimos un gran aporte a la comunidad en Colombia con donaciones a públicos muy vulnerables, pero también empezamos desde casa a hacerlo con nuestra gente. Entonces, no puede ser, y comparto lo de Cecilia, no puede ser que el ejemplo sea hacia afuera, pero no se construya desde adentro. Debe haber esa coherencia, si no definitivamente no podemos exigirle compromiso y lealtad y resultados a nuestros empleados si nosotros no estamos en capacidad de dar esa mirada humanística hacia ellos. Gracias, Carolina. Qué enriquecedor diálogo el que estamos teniendo acá.
Y bueno, y con esta mirada humanista, ¿quién mejor como para cerrar este tema que Sandy, desde esa mirada del gobierno en Cuenca, Ecuador, creo que nos puede dar un cierre sobre esta consulta que les he hecho en este momento. Tienes el micrófono cerrado. A ver. Ahí estoy, Listo, ¿no? ¿Me escuchan? listo. Sí. Bueno, yo felicito realmente todas las respuestas de mis colegas, de las compañeras, en mi posición desde un punto de vista mucho más estratégico. El humanismo se tiene que ver mucho también con la estrategia que yo pueda implementar en una organización. La pandemia nos ha dado mucho humanismo. Testimonios decían, relatos, yo creo mucho en los relatos, yo creo que la gente debe ahora, la nueva comunicación tiene que regresar a los cuentos, al relato, y eso es sumamente importante, pero también a una estrategia, y una estrategia en donde hay pasos para que la comunicación, no solamente interna, sino también la externa, pueda consolidarse. Y es pasos estratégicos desde una gestión investigativa, que lo tenemos que hacer desde todo punto de vista, políticas importantes para que haya reglas, objetivos, a dónde quiero llegar, enfocarme desde ese punto de vista, herramientas estratégicas donde son todas aquellas piezas comunicacionales y canales que yo utilizo sobre la educomunicación, que para mí es sumamente importante y ha sido importantísimo dentro de esta pandemia. Hay un paso estratégico que me encanta y se llama equipo de guerrilla. Y ese equipo de guerrilla, ese banco de pensamiento, ese banco de pensamiento donde las estrategias surgen desde esta política, desde este objetivo, desde estos canales, este think tank, que es un tanque de pensamiento, es importante. Debe haber una medición y debe haber una evaluación. Entonces, el momento que yo cierro absolutamente desde el tema de la gestión investigativa, las políticas, los objetivos, esta inteligencia estratégica, herramientas operativas, equipo de guerrilla, medición y evaluación, yo voy a tener quizá una estrategia para que esa humanización se vuelva no solamente solidaria, sino también se vuelva política de servicio. Porque yo puedo ser solidaria con mucha gente y todos somos solidarios, pero ¿qué pasa con una política? ¿Cómo hago que esas políticas públicas de una verdadera solidaridad, un verdadero servicio puedan llegar a la gente de una manera equitativa, justa, solidaria? Humanizar a la gente en esta pandemia, sí. Algunos nos hemos vuelto quizá más humanos, pero también hay otras personas que se han vuelto más malas, más egoístas. Entonces, pienso que hay una diferencia hay una diferencia psicológica. La comunicación es interdisciplinar. La comunicación es sociología, es psicología, es administración, es política, en fin. Entonces, yo pienso que tenemos que estar en la capacidad de ser estratégicos y buscar que esa humanización venga desde una estrategia y no desde un sentimiento. Recuerden ustedes que todos informamos datos, informamos data, informamos cifras, pero la comunicación son emociones. Y en la comunicación, el ser emotivo es vender emociones. Y debe haber una congruencia, una sinergia entre la información y la comunicación para poder llegar a un mensaje mucho más certero, mucho más efectivo. De esa forma, creo que se puede llegar a tener una comunicación. Sin una estrategia, para mí no existe comunicación. Yo soy muy estratega, creo mucho en una planificación y sin operatividad tampoco existe comunicación. Es como un matrimonio. La operatividad con la estrategia deben estar unidas, o si no, no sirve de nada.
Entonces, para mí, el tener una estrategia dentro de la comunicación interna o dentro de la comunicación externa, dentro de las organizaciones, la estrategia no solamente son herramientas, porque muchos se confunden. Muchos piensan que el boletín, la agenda de medios, la cartelera, el intranet, la socialización, esos son herramientas, o no son políticas. Yo tengo que cerrar el círculo de comunicación para poder hacer una verdadera política en beneficio de mis servidores públicos, en beneficio de la población y en beneficio de la comunidad a quien sirvo. Bueno, gracias, Sandy. Bueno, creo que todas nos hemos nutrido, tanto en esta sala como quienes nos escuchan en este momento. Como sabemos, estamos cerrando el día de la fiesta de la comunicación interna, el primer día. Me quedan un par de preguntitas, ya estamos bastante justicas de tiempo, pero bueno, no quería dejar de darle una mirada a la curva de cambio. Estamos hablando justamente del tema de comunicación para el cambio, a la curva de cambio que nos plantea John Fisher. Voy a permitirme compartir la pantalla. Aquí me gustaría que me dieran una mirada cada una, quizás en la brevedad que pudiéramos, y porque después me gustaría cerrar con las mejores prácticas, hacer como un paneo rápido y cerramos con las mejores prácticas. Y bueno, creo que ha sido un diálogo muy enriquecedor. Voy a compartir la pantalla, a ver si es posible. ¿La ven? No aún. No. A ver. No la vemos. A ver, un segundo. Listo, aquí creo que la tengo. ¿Ahora sí la ven? ¿Sí? Ahora sí, perfecto. Si lo amplías quizá para no ver el... Sí. Listo, déjenme ver si... A ver. Ok, ahí está bien. Listo, perfecto. Entonces, en este punto conocemos esta curva de cambio que nos plantea John Fisher, que es como el modelo de transición de esa ruta que atraviesan las personas y obviamente en este caso también las organizaciones, ¿no? Que vivimos como una serie de emociones durante todo este proceso. Pero me gustaría conocer de ustedes de qué manera lograr que esta curva terminemos viéndola en positivo, porque bueno, hay procesos que han sido muy duros y seguirán siendo muy duros durante la pandemia, y no solamente la pandemia, sino todos los temas de cambio que atravesamos, pero bueno, está también nosotros como personas motivar y llevar ese mensaje a lo positivo en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, por supuesto, en este punto me gustaría conocer su experiencia. A ver, comenzamos en este caso. Voy a dejar de compartir la pantalla para volver a vernos nosotras. Y bueno, continúo. ¿Ya dejé de compartir la pantalla? ¿Me confirman? Sí. Perfectamente. Perfectamente. Bueno, entonces le doy la palabra a Carolina. Gracias, Alma. Bueno, yo creo que haces una pregunta muy interesante, que uno quisiera tener en su caja de Pandora todas las respuestas y las herramientas, pero quiero partir con una reflexión para todos los que nos están acompañando hoy en este panel, y es que nadie cambia a nadie. O sea, realmente la elección del cambio, la motivación, ni nadie motiva a nadie. Esto está muy basado, es una decisión personal. Sí estoy de acuerdo contigo y soy una convencida que como líderes en el proceso de comunicación sí tenemos una responsabilidad de ser facilitadores de ese cambio y de que esta curva sea lo menos dolorosa posible, pero no vamos a poder intervenir ni a mitigar ni el dolor, ni a intervenirlo, más allá de la decisión personal que cada uno de nosotros tome como asume una crisis. Y esta es una crisis innegablemente, como muchas más de las que hemos tenido en nuestra vida personal y laboral y seguiremos teniendo. Y bienvenidas las crisis, porque gracias a las crisis es que podemos realmente medirnos a nosotros y saber de cuál es la fuerza interior que nos mueve y nos moviliza. Y para eso pues hay una cantidad de teorías y seguramente mis compañeras podrán también referirlas. Pero
siendo concreta frente a nuestro proceso y a nuestra responsabilidad de acompañar a las organizaciones y a nuestra gente y a nuestros líderes en ese seguir de la crisis y no quedarnos paralizados, pues lo primero es, no podemos ser indiferentes. O sea, mal hubiéramos hecho negarnos que estábamos en una crisis. Pensar que esto estaba afuera o era exógeno a nuestra organización, a nuestra empresa o a nuestra familia, y cerrar los canales y espacios para escuchar a nuestra gente y para entender también cómo debíamos adaptarnos a lo que en este momento la humanidad nos estaba pidiendo que hiciéramos. Y esto es importante porque información y buenas prácticas y ejemplos hemos tenido muchos, pero ¿qué pasa si la crisis no fuera la pandemia, sino fuera una crisis institucional propia? Puedo decir que en Avianca las hemos tenido, hemos aprendido a vivir con las crisis como parte de nuestra cultura organizacional, porque somos una empresa de servicio que además con un mercado altamente competitivo, y esto lo que hace es que se vuelva parte del ADN y que no nos paralice, pero es necesario poder navegar por las diferentes fases como lo hacemos con un duelo personal, entender que hay un momento de negación, y yo recuerdo que soy consciente de todos los momentos en que veía que esto era más externo hasta que llegó a nuestro país y salió de Europa y llegó a América y empezamos a convivir. Luego hay ese momento de frustración, de rabia, de impotencia, y luego esa aceptación. Pero como organizaciones y equipos interdisciplinarios debemos estar en esa capacidad de que a través de comunicaciones oportunas, ágiles, de poder decantar, de abrirle los espacios a nuestra gente para que nos digan cómo se siente, de que expresen sus emociones y sentimientos, con certeza ha sido una de las claves de éxito para que demos un mayor acelerador. Evitar que haya gente que se haya desmotivado, que haya perdido el interés por lo que hacía, que se haya frustrado, pues creo que es algo que se sale también de nuestro alcance, pero que nuestro aporte realmente está en ser unos habilitadores de esos espacios conversacionales genuinos, transparentes y directos con nuestra gente. Gracias, Carolina, por tu mirada. Te escuchamos, Cecilia. Cecilia, ¿nos escuchas? Si no, bueno, le damos el paso a Sandy y volvemos con Cecilia, que está lista. Listo. Perdón, ya estoy lista. No, Okay, está lista. Perdón. Bueno, es que estaba reflexionando un poco sobre el esquema y bueno, Fisher y el mismo Goleman lo pusieron este tipo de modelos ya desde hace más de 20 años, lo pusieron a la vista y al servicio de la comunidad empresarial, y lo que me sorprende es que sigan siendo tan vigentes, y siguen tan vigentes porque hasta que no llegamos o hasta que no lleguemos a una era de automatización y robotización prácticamente completa, pues seguimos trabajando con personas y las personas somos entes emocionales con parámetros interpretativos. ¿Cómo inspirar el cambio hacia lo positivo? Desde la congruencia del ejemplo, donde el papel de liderazgo, como lo estamos hablando hoy, es clave, desde la transparencia, desde la información, desde la consideración comprensiva y compasiva, como ya lo hemos venido platicando, del individuo, de la situación, en ese marco emocional, que parece a veces así como si fuera un poco budista o como muy religiosa esa concepción, pero no, es cierto que tiene que ver con la consideración hacia los demás, esa consideración emocional. ¿Cómo inspirar el cambio hacia lo positivo en la parte de la comunicación? Pues teniendo una comunicación integradora de los logros para hacer ver la contribución de cada equipo de trabajo en la obtención de las metas, pero sin este lenguaje oficial, retórico, este lenguaje que no permea, que no convence, desde la revisión incluso de aquellos liderazgos que con su actitud no contribuyen a la inspiración para apoyar en esa misma concepción compasiva y comprensiva, primero la habilitación de conocimientos y capacidades de comunicación en esos liderazgos que no las tienen. Y de otra parte, desde la negación de las mejores condiciones que le permitan a la organización sortear en los tiempos difíciles este tipo de situaciones para mantenerse en balance, pero a la vez otorgando más facilidades a sus integrantes para colaborar en las soluciones, otorgarles facilidades de tiempo, por ejemplo. Todos absolutamente nos hemos visto muy agobiados hoy en el marco de esta pandemia por la administración del tiempo,
como lo comentamos hace un momento, ¿no? Nuestro cerebro, nuestra mente es un receptor de estímulos constantes. Y la inspiración se obtiene de un cúmulo de experiencias estimulantes para la creatividad, para el bienestar, para la imaginación. Y ese tipo de estímulos requiere tiempo. Pero cuando tenemos la presión constante, los entregables encima, la amenaza, el hostigamiento, la falta de confianza, la invalidación a lo que sabemos, pues entonces está muy difícil que la inspiración pueda nacer. Entonces, recapitulando un poquito, cómo inspirarla desde el ejemplo, desde el análisis de las capacidades de los liderazgos que no inspiran al cambio, que no inspiran a la asimilación de la situación, y ayudando, facilitando en lo que sí puede hacer la organización muchas veces, que es facilitar estos espacios de tiempo para crear, para innovar. Gracias, Cecilia. Te escuchamos, Andy. Bueno, yo creo que coincido mucho con mis compañeras, sin embargo, pienso que en una organización pública, y no solamente pública, yo creo que en todas las organizaciones, tanto privadas como públicas, cuando yo hablo de comunicación política, la comunicación política no solamente se refiere a un sujeto político o a elecciones, cualquier persona es política, aunque diga que no es activista política, no es un sujeto activo, pero es política. Así que las instituciones y organizaciones, tanto privadas como públicas, son políticas. Y yo siempre recuerdo una frase de Woodrow Wilson que decía, si quieres hacer enemigos, intenta cambiar algo. Y es verdad. Yo creo que los cambios generan muchas veces resistencias, generan obviamente una perspectiva y una estrategia donde yo debo lograr ese cambio deseado y debo lograr esa aceptación positiva para que todos los integrantes puedan alinearse a una misma voz, para que exista un mismo discurso político unificado comunicacional, es decir, un DPU, un discurso político unificado, DPUC, comunicacional. Entonces, básicamente yo creo eso, veo cómo se ríen porque a veces utilizo palabras muy políticas y me disculpan, pero en realidad es así. Eso hace que muchos de nosotros también tengamos como enemigos por este intento de cambiar. Pero es la actitud. Y es la actitud de las personas que nos ven, de las personas que nos escuchan, de las personas que realmente quieren entrar a ese cambio. Nosotros no podemos obligar a las personas, podemos motivar a las personas, podemos persuadir, influenciar, pero no podemos obligar. Lo obligado no funciona, lo obligado destruye. Y yo creo que lo más importante en una organización es tratar de ser buena persona. Me han dicho, la Sandy sueña demasiado, no hay buenas personas. No, hay buenas personas. Y ser buenas personas creo que no solamente es en la vida personal, sino también se lo demuestra en los valores, en el trabajo, en la actitud de cambiar. Si yo no tengo una actitud de cambiar, no lo voy a hacer. No puedo obligar a una persona a quererme o a querer a la institución o a trabajar bien. Muchos quizá lo hacen simplemente por un sueldo, en donde esta pandemia vemos que hay una situación económica, una situación psicológica, una situación, se volvió ya una pandemia no solamente de salud, se volvió un problema económico y social a nivel del mundo entero. Pero la actitud es lo que nos va a sacar adelante, esa actitud, esa fuerza, ese valor, el decir yo sí puedo, el decir me levanto, me arrodillé, pero no estoy caída. El decir a nuestros empleados, a nuestros servidores públicos, sean en instituciones públicas y privadas, yo valgo, yo puedo, yo soy importante para el desarrollo de la ciudad, creo que es lo que hacen. Entonces, yo siempre voy a partir. Esos cambios producen enemigos, pero quizá no toda la gente nos pueda querer por esos cambios. Pero quizá esos cambios sean necesarios para las futuras generaciones y para dejar una huella. Nosotros yo creo que el dejar una huella no es el tener poder o el ser más importante. El dejar una huella es aportar
al desarrollo de un país, de una ciudad, de una organización. Si dejamos huella, seremos reconocidos. Reconocidos no con un premio, porque los premios se van. Seremos reconocidos por las personas, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Así que yo sí creo en una buena política y creo que una buena política se construye con estas tres comunicaciones. La política, la del desarrollo y la de organización. Si están separadas, no funciona en ninguna parte del mundo, ni en una organización privada ni en una pública. Así que tanto a Bianca como de todas mis compañeras, me van a decir, Sandy, estás loca, Bianca no es política. No, 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 claro que sí es política, todos somos políticos. No necesitamos estar en elecciones para ser políticos. Y la política no es mala, ojo, la política es maravillosa. Quien hace la política puede ser mala, pero la política es servicio. Y cuando yo entienda eso, estoy al otro lado y básicamente hago entender a mi grupo interno el verdadero sentido del servicio y la responsabilidad que tienen ellos para ser corresponsables del desarrollo de esa empresa, de esa ciudad o de esa organización. Gracias, Sandy. Le damos el pase a María José. Yo, para cerrar, porque han dicho unas cosas maravillosas, titularía el ejercicio de cambio, como lo han dicho mis compañeras, como un ejercicio de confianza. Cuando yo veía ese ciclo que tú me mostrabas, al final en cada uno de esos pasos se habla es de confianza. Luego la gran pregunta que nos tenemos que hacer desde la comunicación es ¿cuál es nuestro rol para generar y desarrollar una cultura? Por hablar de política, Sandy, pero también de una cultura interna al interior de las organizaciones del tipo del que sean, para habilitar esa confianza personal, como lo decía Carolina hace un rato, pero sobre todo por algo muy importante, cómo le enseñamos a nuestros líderes a desarrollar confianza en sus equipos, a no desmotivarlos. Estoy de acuerdo en que el rol de la motivación es propio, pero por lo menos el líder tiene que aprender a no desmotivar y sobre todo a mostrar ese camino. En los momentos de mayores dificultad, la comunicación muestra un camino y cuando las personas están nubladas, ese camino les genera confianza. Así que creo que tenemos un rol protagónico hoy más que nunca en habilitar contextos, construir confianza y sobre todo acompañar a nuestros líderes con las cajas de herramientas que necesitan desde la comunicación, pero sobre todo desde la construcción de la cultura. Gracias, María José. Te escuchamos en este momento, Yanira. Considero que lo que ustedes han dicho es que ya está todo, ¿verdad? Pero nada más quizás pudiera aportar a este tema es que la curva del cambio no es un hecho que está en los libros o que está de forma aislada. La curva del cambio lo vivimos todos y cada día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los escenarios, y sobre todo en esta coyuntura, son dispersos, ¿verdad? Hay aquel que no tiene que comer, pero está saludable, o hay aquel que está saludable, pero no tiene que comer, o no tiene trabajo, o perdió un ser querido. Nos resistimos a situaciones que nos producen dolor, porque esencialmente el ser humano no está preparado para situaciones que le provoquen sufrimiento, ¿verdad? Y lo vemos cada día, ¿verdad? Eso disperso en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que realmente se requiere, ¿verdad? Para enfrentarse a las situaciones, pues esencialmente información, ¿verdad? Que podamos informarles qué caminos pueden tomar para salir adelante. Como bien dicen ustedes, se requiere política, informar de política real, verdadera. Se requiere hablar de economía en términos reales, cómo está la situación. ¿Estamos mal? Pues hay que decirlo, estamos mal, porque la información tiene que ser veraz. ¿Qué pasa cuando mentimos? ¿Qué pasa cuando una institución de prestigio no dice el dato? Al final la información sale, porque las personas en sí quieren conocer, tienen derecho también a saber.
¿verdad? Entonces, esta curva nos viene cada día, ¿verdad? Pero la misión de las instituciones, básicamente, es cerrar esa brecha. Estamos lejos, no es que lo estamos haciendo, estamos lejos, pero esencial es como tenerlo en mente, que es el reto que todos debemos de tener ahora por cambiar y abrir más la información. Bien, bueno, creo que hemos tenido una jornada sumamente motivadora, reflexiva, inspiradora. Nos hemos mantenido dentro del eje del liderazgo, hemos abordado el cambio, hemos tenido una jornada definitivamente rica en información, nos llevamos muchísimos aprendizajes, ya definitivamente estamos cerrando este panel. Yo quisiera que cada una me diera una breve frase, una breve palabra de lo que es este tema que hemos tratado el día de hoy y que dejemos como reflexión final para cerrar esta discusión que hemos llevado. Bueno, yo encantada de haber moderado este panel con expertas motivadoras, inspiradoras, que son líderes y que han llevado adelante todo este proceso en un año tan difícil, pero que bueno, sabemos que podemos seguir adelante. Entonces me gustaría escucharlas en una breve frase. Bueno, veo aquí a María José y empiezo con María José y después pasamos con Sandy. Muchas gracias, Alba, y a todos los que ahí estaba viendo en el chat que llevamos más de 12 horas conectados hoy en esta jornada maratónica. Y yo cerraría con decirles, los equipos de comunicaciones somos como el cuerpo médico, por hacer una analogía con lo que está pasando. Y lo primero que uno hace cuando llega al médico es que el médico le hace muchas preguntas y escucha su situación. Si nosotros desde el rol de la comunicación, y enfatizo y lo he dicho a lo largo de toda la charla, nos dedicamos a escuchar más y a hacer las preguntas adecuadas, podemos ser mucho más estratégicos. En el pasado nos enseñaron a hablar mucho. Mi invitación es a que aprendamos a escuchar y a hacer preguntas. Gracias, María José. Te escuchamos, Sandy. Tienes el micrófono apagado. Yo creo que ya lo dije, y es una frase que siempre la repito. Y lo repito en varias conferencias que me invitan, porque creo que es una frase que me deja mucha huella. Nosotros como comunicadoras, como periodistas, como DIRCOMs, como relacionadoras públicas, como ingenieras sociales, como estratecoms, como nos quieran llamar, no solamente necesitamos ser mejores. Y el mejor es el conocer, el seguir aprendiendo, cada vez el estudiar más, la experiencia, sino el ser diferentes. No necesariamente necesitamos ser mejores, necesitamos ser diferentes para dejar una huella, para ser felices, para dar el ejemplo. Debemos ser un ejemplo. La felicidad se ve en todas partes. Debemos también, creo, que aprender a decir me equivoqué y levantarnos y hacerlo mejor y buscar no el perfeccionismo, porque las cosas perfectas son aburridas. Yo creo que hay que buscar la excelencia. Si nosotros vamos a ser excelentes, tenemos que trabajar súper dura. Creer en Dios, yo soy muy creyente y creo que Dios me ha dado pues la sabiduría y la madurez en todos estos años para aprender. Me he caído muchísimas veces, pero me he levantado y he tenido la gracia de Dios de tener una fortaleza y dejar una huella en cada uno de los lugares que yo voy. Y creo que el dejar una huella en tu organización sirve más que cualquier otra cosa, una huella positiva. Así que si quieres tener éxito, no solamente seas mejor, sino sé diferente. Gracias, Sandy, por esa reflexión. Cecilia, te escuchamos a ti. Yo creo que el aprendizaje que tendríamos que llevarnos en la organización es darnos cuenta de la complicación técnica y humana que implica la cultura del control y la dominación de roles, y que la comunicación verdaderamente transforma.
yo cerraría diciendo, ¿qué buscamos en estos aprendizajes? Comunicación multidireccional, jerarquías orientadas a la facilitación del aprendizaje, actividades y flujos de trabajo flexibles y armónicos con el balance trabajo-familia, modelos de negocio con ofertas que promuevan la eficiencia, la equidad, la inclusión, la sostenibilidad de nuestros productos y servicios en el tiempo, los de la organización, con un enfoque de adaptación constante en congruencia social, en congruencia política, como dice Sandy, pero en donde la organización pide, da y recibe al interior, y pienso que ese es el aprendizaje que sería más importante. Colocada la comunicación, como lo hemos visto en todas las ponencias, al centro de la organización para que cada quien la tome, la apropie, la popularice y la haga como parte de su comunidad, como parte de su herramienta común diaria, ¿no? Eso sería lo que creo que pudiera aportar. Gracias, Cecilia. Te escuchamos, Jan. Bueno, yo les diría que, bueno, por cierto, ya lo dijeron todo, me dejaron que casi nada, pero les quiero comentar que definitivamente cuando uno repiensa y repiensa en comunicación, al final, comunicación es poner en común. Y eso es lo que necesita la humanidad en general, poner en común. ¿El qué cosa ponemos en común? Debemos darles la información real, ¿verdad? Debemos darles herramientas para la vida. Debemos indicarles por dónde ir y poner en exposición todo lo que necesitan para la vida. Imagínense que es una carrera tan completa que engloba que esa comunicación debe de permanecer en todas las otras carreras de la vida. Entonces, ¿qué forma tan importante la nuestra de trabajar en una especialización tan bonita? Porque trata siempre de, no solamente de informar, trata de transformar vidas para bien, en positivo, ¿verdad? Entonces, desde donde nuestros puestos de trabajo, como lo hemos visto hoy, estamos tratando de hacerlo. Estamos tratando de hacer las cosas bien y mejor. ¿Por qué? Porque la gente, la población, lo merece. Merece que alguien le guíe. Y si nosotros podemos ser ese alguien que lo haga real, ¿verdad? Y pensando en la gente realmente, pues tenemos ese trabajo ganado, ¿verdad? Y creo que es lo que quedó hoy, ¿verdad? De reflexión para todas, ¿verdad? Esa labor tan importante que tenemos porque